El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la festividad de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Hoy es fiesta, por eso hemos rezado el Gloria en este tiempo de Cuaresma, donde en líneas generales se suprime el Gloria, pero algunas fiestas especiales rezamos el Gloria. Una de ellas es esta, la Cátedra de San Pedro. Y tenemos otras fiestas nosotros durante el año donde conmemoramos la figura de San Pedro, la figura del Papa. Y hoy estamos festejando, conmemorando lo que es la cátedra. La cátedra es esa silla que está en la catedral, que es la que utiliza el obispo, y desde ella pues enseña. Y enseña no porque él se le ocurren las cosas. Enseña lo que Cristo les ha dicho que enseñen. Enseñan lo que es el Evangelio. Esa cátedra de San Pedro es porque el Papa es el obispo de Roma. Ese obispo de Roma es el que va a ser el vicario de Cristo. Nosotros, en la figura del Papa, como en muchas cosas en este mundo, tenemos un gran problema, y es que cuando nosotros idolatrizamos figuras, pues pueden ser para nosotros o santos o pecadores. Porque podemos hacer del Papa, pues eso, un ídolo, y lo seguimos como podemos seguir a otros ídolos musicales o artísticos o médicos. Y podemos seguir porque se acomoda a nuestra forma de ser, se acomoda a nuestra forma de pensar, se acomoda a ese estilo pues circunstancial que cada uno de nosotros tiene, que cada persona de autoridad tiene y que el Papa tiene. Entonces podemos sentirnos un poco más identificados con un Papa que con otro. Y hemos tenido, gracias a Dios, en estos últimos años, unos papas que han sido pues iconos, ¿no? Tenemos desde que yo nací, pues tenemos a un Juan XXIII, que pues, no lo conocí mucho porque estaba un poco pequeñito. Después Pablo VI, que fue el comienzo de, vamos a decir, cuando ya era más consciente de mi vida cristiana. Después Juan Pablo II, que fue un icono porque gran parte de mi formación y una gran parte de mi vida estuvo dirigida por él como Papa, ¿no? Con todas las cualidades que tenía este gran Papa, ¿no? Y luego, cómo no, pues el Papa Benedicto XVI, que fue también un Papa y que también de alguna manera lo celebramos porque él sigue vivo, sigue entre nosotros. Y cómo no, este Papa actual, el Papa Francisco, que es un poco piedra de toque.
escándalo, ¿no? Porque a algunos les gusta mucho y otros les crea problemas cuando habla y dice cosas y hace cosas, ¿no? Pero en general, a lo largo de la historia ha pasado eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hizo ese encuentro en Asís con todos los líderes religiosos, ¿no? No solamente los cristianos, sino de distintas denominaciones religiosas, porque había allí, pues, no sé, de muchas religiones orientales, africanas, ¿no? Pues fue un golpetazo, ¿no? Entonces que ya estamos cayendo en el sincretismo. No, estábamos pidiendo pues por lo que es común a todos, que es en general la paz, ¿no? Y se estaba pidiendo por la paz y por el bien del pueblo, ¿no? Buscar las cosas que nos unen. Y después el Papa Benedicto, recuerdo que cuando fue ahí al lugar del Holocausto, ¿no? Volvió otra vez a pedir esa unidad y todo lo demás. También fue otro momento importante. Creo que cada uno de los papas, como llevado por Dios, porque nosotros no seguimos a un ídolo, no seguimos al Papa. Nosotros a quien seguimos es a Jesucristo. Y el Papa es el vicario de Cristo. No Cristo es el subalterno del Papa, sino que nosotros seguimos a Cristo y a quien tenemos que seguir es a Cristo. ¿Y por qué Cristo quiso escoger una iglesia? Porque los protestantes dicen que sola escritura. Y nosotros, no, a través de esas mediaciones. Algunas de esas mediaciones son unos tipazos, verdaderamente. Pero tenemos otras mediaciones que lo único que tienen de bueno es que son mediación, porque es impresionante, ¿no? Son la carabina de Ambrosio, ¿no? Pero son mediaciones, ¿no? Así como muchas veces tenemos una mamá que es una tipaza, y hay otras que, mejor dicho, tienen el título de mamá solamente porque biológicamente fueron mamás. Pero eso no nos quita el desprestigiar la maternidad, que es un gran don de Dios. Bueno, pues, ¿por qué Jesucristo quiso escoger la mediación? ¿Por qué Jesucristo escogió a unos hombres bastante limitados para construir la iglesia? ¿Por qué Cristo, a través de estos 2000 años, ha querido escoger personas para dirigir la iglesia? Algunos de ellos santos, pero otros de santos tenían poquito. Y sin embargo, fueron escogidos para hacer eso, instrumentos que nos llevaran la palabra de Dios, que enseñaran, que se sentaran en esa cátedra y que, cuidados por nuestro Señor Jesucristo, nos fueran llevando. Estaba leyendo, ¿no? Y nosotros dentro de la Iglesia Católica tenemos como guerritas dentro de nosotros, pero bueno, hay una Iglesia Católica. Sin embargo, dentro de las denominaciones cristianas que nos juntamos porque creemos que Cristo es el Hijo de Dios, hay más de 30.000 y en otros datos hay 60.000, pero bueno, me quedo con el de 30.000, que ya de por sí ya es muchísimo. 30.000 tipos de denominaciones cristianas. ¿Y qué es lo que hace que haya habido esa explosión de denominaciones? Pues que nosotros, gracias a Dios, tenemos una jerarquía, tenemos un punto de referencia que es el Papa, que nos ha mantenido unidos. Por eso tenemos que rezar mucho por el Papa, por eso tenemos que rezar mucho por la Iglesia, por eso tenemos que rezar mucho por nuestros obispos. Pensar en el Papa es pensar en este momento, pues, tan dramático de la historia. Estamos en una crisis bien fuerte. El Papa, cuando tuvo esa última reunión con los diplomáticos en Roma, que la tuvo en febrero, la tenía programada para finales de enero, pero tuvo una asiática y tuvo que posponerla, dio un discurso a todos los diplomáticos del mundo hablando de la unidad, la fraternidad, el buscar el bien común, y habló durante su discurso y dijo 30 veces la palabra crisis. Estamos en un momento de crisis.
Y en un momento de crisis produce en nosotros miedo, produce en nosotros inseguridad. Hoy los medios de comunicación eso lo acrecientan la desconfianza, la falta de seguridad. Crean una división que nos hace no estar seguros de nada, ¿no? Y en este momento de crisis, de división, de zozobra, de miedo, está este hombre, Francisco, además argentino, que nos está dirigiendo y que nos está llevando, como decía no solamente el Papa Francisco, sino también el Papa Benedicto, no a una época que se está transformando, sino a una nueva etapa, a una nueva época. No es que esta época esté cambiando, sino que está cambiando todo. Y entonces, pues, si está cambiando todo, no podemos hablar igual que antes. Tendremos que buscar una nueva forma de hablar, no de cambiando el contenido, sino cambiando la forma. Y yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos hoy en día. Cuando estaba colocando yo, que coloco todos los días una frase del día en nuestros grupos de oración contigo, hoy a quien escogí más que una frase del día y la reflexión evangélica, escogí un texto que nosotros los sacerdotes, bueno, y los religiosos y muchas personas leemos en el breviario, en la liturgia de las horas. Y es un texto del Papa León Magno, un papa que nació en el año 390, ya hace un montón de tiempo, que vivió en ese siglo V, un siglo muy difícil para el mundo. Parecía que el mundo se destruía, se volvía polvo. Nosotros, como queda muy lejos, decimos, uff, pero en aquel momento la gran seguridad que había en el mundo era Roma. Y Roma estaba siendo invadida. Estaba siendo invadida por los bárbaros. Estaba siendo invadida por todos los pueblos del norte. Destruían todo lo que había sido las columnas de la cultura. Las estaban destruyendo. Y Atila, que seguramente muchos de nosotros habremos oído, estaba llegando a Italia. Estaba llegando a las puertas de Roma. Y en aquel momento fue León Magno, ese papa, el que habló con Atila, el que le pidió que no destruyera Roma, el que llegó a un acuerdo con él y se salvó. El emperador estaba huyendo hacia el sur de Italia. Y en aquel momento donde aún no se acabó de destruir, se acabaría de destruir todo lo que era el imperio romano, la cultura romana, unos años después, en el 470, en aquel momento hubo un hecho simbólico. El imperio no era lo que unía a Europa, era el papado, era la Iglesia lo que mantenía unida a Europa. Aquel momento fue trágico. Podemos leer las cartas y lo que decía San Agustín y esos santos padres. Había una crisis total, había una inseguridad total. Hoy tenemos un momento parecido, diferente, pero parecido. ¿Y quién es el que nos va a dar ese nuevo enfoque de cómo tenemos que enfrentarnos a este nuevo mundo que se nos está presentando? Yo creo personalmente que la figura de este Papa, que Dios ha escogido para decirnos cosas nuevas, para decirnos cómo enfrentarnos a este mundo, que no viene a decir otra cosa que el Evangelio, porque en la encíclica que tenemos, esta última de Fratelli Tutti, ¿qué es lo que nos dice? El primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a todos como yo los he amado. A todos, no a algunos, a todos. Por eso el Papa
él lo dice que tiene que haber una fraternidad universal. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a todos. Eso no lo dijo el Papa, lo dijo Jesús. Por eso en esta cátedra de San Pedro, veamos, no tengamos miedo a los cambios, porque el cambio no es malo siempre y cuando sigas estando unido a Jesucristo. Que así sea.